Exactamente, damos inicio a la clase de Derecho Empresarial a los 22 días del mes de octubre del año 2021. Nosotros vamos a continuar con el avance, el desarrollo de la unidad temática número 4, para hacer un, un breve recuerdo de lo que nosotros estuvimos viendo la clase pasada. Empezamos con la introducción, con los escritos esos que yo les brindaba a ustedes para que leamos y analicemos. En realidad es lean ustedes y analice yo. Ese sería las palabras correctas a usar, pero tuvimos un buen feedback porque se demostraba el entendimiento en ustedes, o por lo menos así pareció. Si no pareció así, o si no fue así, realmente lo ocultaron muy bien. Pero bueno, lo importante es que puedan entender cómo esta modificación, en realidad esta unificación en la legislación civil y comercial en un solo código, en un solo sistema normativo, vino a brindar una evolución al derecho comercial que tanto necesitaba después de tanto tiempo permaneciendo en un letargo evolutivo referido a los aspectos jurídicos. ¿Sí? La sociedad había avanzado mucho y el derecho comercial había avanzado, pero no a la misma velocidad, no lo estaba acompañando. Ahora podemos sostener que estamos un poco más cerca. Imposible, recuerden la clase ya primera que nosotros hablamos, imposible que el derecho vaya de la mano en velocidad con la evolución de la vida del hombre. Pero, si bien eso es lo esperable o lo deseable, pero la idea es que estemos lo más cercano posibles uno de otro, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a comenzar el punto A de la unidad temática número 4. Nuestro objetivo hoy es finalizar ese punto y avanzar con el punto B. Para que ustedes tengan una idea, si es que no tienen abierto su programa, en el punto A nosotros vamos a hacer la introducción sobre derecho comercial, sobre derecho mercantil, ya no la introducción como vimos antes, lo que estamos hablando, por esos escritos para que ustedes puedan empaparse, embuirse, entender de qué vamos a hablar, sino ya vamos a ver con la introducción de contenido, ¿sí? Vamos a hablar del concepto de esta materia, de esta rama, vamos a hablar de qué es la jurisdicción y qué es la competencia, y vamos a manejarnos con el Código de Comercio, o sea, con la legislación anterior. ¿Por qué? Por todo lo que nosotros ya vimos en la clase pasada, y además para poder Hola, hola, ¿me cumplir escuchas? con los requisitos fundamentales que son los contenidos mínimos del programa, ¿sí? Disculpe, Ya profe, están, estaba probando más el micrófono de la compu. no te preocupes, ya Pues si no están tengo el celu o la compu, todo. por los dos lados. Están ustedes al tanto totalmente de cómo cambiamos la forma de expresarnos, cómo cambió el paradigma, cómo se cambió de ese ficticio jurídico de igualdad a aceptar la desigualdad de las partes intervinientes y a hacer todo el esfuerzo posible desde el ámbito jurídico a equipararlo. Y si alguien tiene que estar encima de otro, en esta balanza, que sea la parte más débil anteriormente. Como veíamos nosotros en el derecho de defensa de los consumidores. Si es que hay que subir a alguien varios escalones de estos sujetos, claramente son los consumidores los que se tienen que beneficiar de eso. No podríamos pensar, no podríamos aceptar que realmente existe una igualdad de partes, siendo que toda la información la posee hoy, antes aún más, hoy y va a seguir siendo así en este aspecto, los proveedores de esos bienes y servicios tienen toda la información a su disposición y muchas veces depende de la voluntad de ellos de brindársela a los consumidores o no. Eso también es cierto y hay que remarcar que hoy los consumidores nosotros tenemos la posibilidad de acceder a mucha información gracias a la evolución de los medios de comunicación, entre ellos, lo más destacado, el uso de Internet. Esto nos permite a nosotros, antes de adquirir un bien o servicio, poder adquirir los conocimientos necesarios para poder utilizarlo y para poder saber qué vamos a adquirir, cómo vamos a adquirir, cuánto debemos, cuánto estamos dispuestos a pagar en virtud de los precios imperantes en la plaza de mercado. Pero eso no los exime de la responsabilidad a la otra parte de esta ecuación, me refiero a los proveedores, esto de bienes y servicios, como siempre les digo, de brindar la información necesaria. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar con todo el punto A y vamos a comenzar con el punto B, de la misma unidad que estamos hablando. Esto es de la unidad temática número 4. Cuando hablemos de la unidad temática número 4, nosotros vamos a referirnos de contratos en especial. Vamos a analizar los contratos, vamos a explicar los contratos, vamos a dar un concepto y las características fundamentales, las características principales que les van a brindar a ustedes un entendimiento útil
y acabado para la vida de hoy, de ustedes hoy, y para cuando se reciban de licenciados en marketing, ¿sí? Vamos a partir de contratos sumamente comunes, como por ejemplo la compraventa, y vamos a tratar contratos un poquito más particulares cuando nos refiramos a la comisión o consignación o a los contratos de seguro, ¿sí? Vamos a tomar ejemplos, vamos a analizarlos uno por uno y vamos a dejarlos bien en claro. El objetivo de esta clase y la clase siguiente es finalizar esta unidad temática número 4, porque si mis cálculos no me fallan, nos quedan hoy 22, la semana que viene 29, la próxima es 5 de noviembre ya, y el 12, ¿sí? Por lo tanto, debemos finalizar hasta la unidad temática número 5. Bueno, hasta acá alguna duda, fue solamente la introducción, así que no imagino que va a haber mayores dudas que las fechas, esas fechas que yo di están dadas en virtud del calendario académico y la fecha que yo le había dado de parcial, de segundo parcial, ¿sí? Recuerden además de eso que tenemos una fecha también dedicada al recuperatorio. Bueno, Matías, no, a las 19 en punto empieza la clase, Matías, como siempre. Bueno, cuando nosotros hablamos de derecho comercial, y después de haber ustedes ya tenido esa primera aproximación la clase pasada con las lecturas de estas notas de cátedra que yo les facilité, que recuerden, eso es contenido, aparte de las clases, ¿sí? ¿Qué concepto pueden brindarme ustedes de derecho comercial? Si quieren ya cambiar la palabra comercial y hablar de derecho mercantil, bienvenido sea, de derecho mercantil. ¿Qué concepto pueden brindar ustedes? ¿Qué piensan ustedes que pueden, aproximarse? Porque la verdad, este es el momento para que ustedes den una aproximación. Al momento de que lleguen al examen y al final, ya no va a ser más una aproximación, va a ser un concepto. Profe, Profe, puede ser. Decía, no sé quién iba a decir. yo estaba, pero dale, luego, todo bien. Bueno, profe, yo tenía lo que creo, digamos, que puede ser un intercambio entre bienes o servicios. Vamos por parte, vamos por Luciano, entonces, que dijo un intercambio de bienes y servicios. Bastante incompleto, Luciano. Profe, ¿podría ser el derecho aplicado a la comercialización de distintos productos o servicios? Ahí, fíjate, Luciano, como Matías se prende de parte de tu concepto y empieza a darle forma de derecho. ¿Sí? Joaquín, yo no te escucho, che. Puede ser, profe, o sea, como siempre venimos diciendo, que son el conjunto de normas que regulan tipo la compra-venta entre los comerciantes y el consumidor final. Ahí nos vamos a acercar un poco más. Fíjense que Ángel, con viveza criolla, dice, como siempre decimos, al hablar de derecho, siempre estamos hablando de un conjunto de normas. Yo les dije en una clase, si no lo recuerdan, se los repito, siempre que ustedes hablen de derecho, sepan que están hablando de un conjunto de normas y principios. ¿Qué viene a hacer este conjunto de normas y principios? A regular la vida del hombre en sociedad. Obvio que ese es el concepto de derecho en general. Ahora, cuando ustedes van a aplicar ese concepto a ramas específicas, como no es el derecho comercial, ustedes van a tener que referirse a ese conjunto de normas y principios, pero que van a regular una vida, pero no va a ser del hombre en sociedad general, sino como ya ustedes tres estuvieron explicando, de esa comercialización de bienes y servicios. No lo dejemos de lado a los servicios, porque muchas veces la gente habla de comercialización únicamente de bienes. Hoy hablar de comercialización únicamente de bienes es totalmente incompleto, porque sí, en cantidad, tal vez la comercialización de bienes supera a la comercialización de servicios. Ahora, si vamos a hablar de calidad y sobre todo de montos, ya podemos tal vez decir que hay una paridad o la comercialización de los servicios es mayor. No olvidemos que Chaco comercializa servicios. Usted me va a decir, che, ¿qué servicio va a comercializar Chaco? ¿Qué servicio se le ocurre a usted que comercializa Chaco? Que tal vez alguno trabajó ahí o trabaja. Turismo puede ser, profe. Call center, creo. Turismo, call center, exactamente. Esos son los dos más fuertes. Turismo y call center. ¿Sí? Call center, claramente por una decisión política de apoyar o de brindar una oferta laboral a un grupo etario. ¿Saben a qué me refiero cuando hablo de grupo etario, no? A una franja edad. Sí. Perfecto, bien. Bueno, en cambio, lo del turismo ya es más amplio, podrá ser discutido, el secreto de Argentina sigue siendo un secreto para mí, por más de que recorrí bastante Chaco, pero si vamos a otras provincias es mucho más lindo, otros lugares, pero bueno, somos chaqueños, tenemos que disfrutar también de nuestros paisajes. Bueno,
Pero sí, la comercialización de servicios claramente es mejor. ¿Va a brindar mayor satisfacción, mayor utilidad? No sabemos. No podemos comer servicios. La verdad que yo ya me avisa ahora, por ejemplo, para pedir un aumento del límite de mi tarjeta de crédito, ustedes lo hacen acá en los call centers de aquí, reciben las llamadas, no me va a quitar el hambre que yo tengo en este momento, o la sed que yo tengo en este momento. ¿Sí? Para eso voy a tener que recurrir a otro. Y bueno, siempre recuerden que nosotros cuando hablamos de derecho, siempre estamos hablando de ese conjunto de normas y principios. ¿Por qué hablamos de conjunto? Porque nunca nos vamos a referir solamente a una norma o a un principio, por más de que nuestra materia esté regulada por un código, llamémosle civil y comercial, en este caso, no va a ser la única normativa que regule en esta rama. Y si lo fuera, tampoco podemos decir que eso es una sola norma, porque un código, como yo les dije ya en otras oportunidades, es un conjunto también de normas, que lo que viene a hacer es sistematizarse, ordenarse esas normas en un solo cuerpo. Pero en definitiva hay un sinfín de normas adentro de ese solo cuerpo, que es el código. ¿Sí? Bueno, ¿alguno más? A ver, Joaquín, si pudiste arreglar tu audio. Profe, no sé si están así, pero yo tengo entendido que se especializan mucho en empresas de informática, o tienen mucha salida en empresas de informática. Por ejemplo, Globant, que está en Resistencia. ¿A qué te referís? Espera un ratito, Franco. Joaquín, no te escucho. Se activa tu micrófono, pero no te puedo escuchar. No sé si ¿ustedes escuchan? ¿Lo escuchan a Joaquín? No. Bueno, tampoco te bajones, Joaquín, que no es el fin del mundo. Dale. Nosotros te esperamos. Franco, ¿a qué te referís vos? Que trabajan en empresas informáticas, ese tipo de servicios. Porque sé que en Globant, en Resistencia, y sé que mucha mano de obra la dan los ingenieros o personas de Resistencia. Exactamente, eso también es un servicio que brinda y es es una rama nueva y muy rentable para los trabajadores de ese sector. Tanto ingenieros relacionados a la informática como adolescentes o chicos de su edad, un poquito más chicos también, que no tienen título tal vez, pero sí tienen una dedicación y una posibilidad de aprendizaje y sobre todo de facilidad a adquirir esos conocimientos muy grandes, con una salida laboral muy grande a futuro, presente y futuro, y eso representa también un muy buen ingreso. ¿Sí? Pero sí, eso sería también digamos, una comercialización de servicios, por supuesto que sí. Buenas, Luciano, ¿cómo andás? ¿Y algún servicio más que a ustedes se les ocurra? Que también se da en Chaco, en nuestra provincia. Comercializaciones de servicios en nuestra provincia. Si no recuerdan, o sea, si no les sale en nuestra provincia y quieren hablar de la región, del país o del mundo, también. Porque no es que exclusivamente nosotros comercializamos turismo. La región comercializa, el país comercializa, el mundo comercializa turismo. Lo mismo con los servicios estos de call center. Profe, ¿puede tener algo que ver el tema de la energía? La ¿Energía energía eléctrica? también. Sí. Energía eléctrica, hidroeléctrica. Podemos hablar de energías renovables, muy en moda hoy en día y esperemos que cada vez sea mayor el auge de estos. Pero ¿y qué? ¿Alguno trabaja en blanco? Vamos a aclarar eso. ¿Alguno trabaja en blanco? No, ninguno. Ahí está, Sol. ¿Estás bancarizada, Sol? Sí. Perfecto. El servicio bancario es un servicio muy fuerte. Supuestamente, todos los trabajadores deberían estar en blanco y hoy en día bancarizados. ¿Qué banca eligen? Depende de los convenios provinciales, o sea, de su trabajo, que puedan llegar a obtener. Y a veces también de los trabajadores mismos. Pero eso es una máxima. ¿Cuál es la finalidad? Facilidad, velocidad, celeridad, como hablamos de comercio, y ese blanqueo. O sea, esa legalidad, que todo, y sobre todo el Estado, sepa, la empresa o esta firma, cuántos empleados tiene, cuánto le paga, cuánto dinero mueve en ese sentido, cuánto dinero mueven sus empleados también. ¿Sí? Pero eso es un servicio también. Podemos hablar de, por ejemplo, servicios jurídicos. Ustedes cuando se reciban y brinden servicio también, va a ser un servicio. Claramente ustedes van a brindar servicio. ¿Sí? No nos olvidemos que en la clase pasada nosotros avanzamos y hablábamos de los servicios de comercialización y hablábamos de los servicios de marketing o de publicidad también. Esos son servicios actuales que tal vez en menor cantidad y de otras modalidades hace un tiempo ya venían estando vigentes, pero que no eran tenidos en cuenta por nuestro código de comercio, me refiero. Y hoy en día sí. Ustedes están ya amparados por la legislación. Fíjense qué bueno esto y qué novedoso y cómo se acomoda al avance de la sociedad. Hoy, si le preguntamos a una persona
sobre todo a una firma, si teniendo disponibilidad de dinero, recurrirían a un licenciado en marketing, yo creo, y sin ánimo de meterme en el métier de otras materias, que la respuesta sería un amplio sí, siempre que tuvieran los medios suficientes como para hacerlo, por supuesto. Ustedes tienen un futuro también que recién se está abriendo, así que sepan explotarlos, como nosotros llamábamos mucho un nicho de mercado, haciendo una similitud a lo que es el nicho de un cementerio. O sea, ¿saben lo que es un nicho de un cementerio? Es un espacio así donde entra el cajón. Bueno, el nicho de mercado se refiere a ese espacio que puede ser mayor o puede ser menor. Depende mucho de los profesionales cómo lo explotan. Es un futuro campo de acción de ustedes, ¿sí? Bueno, a ver, Joaquín, te veo de nuevo. ¿Pudiste solucionar tu micrófono? Hola, hola, hola. Ahí sí, ahora sí. Ya. Bueno, pero ahora no quiero saber más nada, así que dejamos. No, sí, ya, llegué tarde como policía música. No, decinos, a ver, decinos. No sé de dónde habían quedado, solamente que usted había pedido la definición de derecho comercial. Eso, sí, te estamos esperando. No, y coincido con mucho lo que dijo, creo que fue Ángel o Matías, de que es un derecho que nosotros tenemos a comerciar bienes o servicios entre los miembros de la sociedad, digamos. Bien. Fíjense, qué particularidad. O ustedes están acertando porque realmente prestaron atención a la clase pasada cuando hicimos la lectura de esas notas de cátedra, o realmente ya tienen el chip puesto del Código Civil unificado con el Código de Comercio. ¿A qué voy con esto? Que no dijeron ustedes, es el conjunto de normas que regulan a los comerciantes, sino que hablaron de toda la sociedad. La comercialización, dijeron ustedes, pero no dijeron del comerciante. Fíjense qué bien cómo ustedes ya van incorporando, tal vez fue suerte, fue alea, le salió, pero si le salió así, muy bien. ¿Por qué hablan de sociedad y no hablan de comerciante? A ver, ¿quién fundamenta? ¿De los que explicaron o los otros? Cualquiera. Creo, profe, porque tiene que regular entre lo que es el comerciante y el consumidor. Eso es lo que creo que va entre la sociedad, sí, digamos. Profe, yo creo que además de eso que dijo Ángel, también incluye a terceros. Por ejemplo, un producto lo puede usar un consumidor, pero puede afectar a un tercero que no consuma. Así que eso, toda esa actividad es lo que está regulado, me parece. O sea, a eso se refiere, digamos. Bien. Por ejemplo, el cigarrillo, los autos con el humo, a eso me refiero. ¿Se acuerdan de las externalidades en economía? Sí, Positivas y eso negativas. mismo, eso mismo. Exactamente, bien, 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 exactamente. Hay sujetos directamente involucrados y hay sujetos indirectamente involucrados. Pero el comercio nos va a tocar a todos. Todos vamos a comerciar, todos vamos a comprar o vender. Y ya para eso no vamos a necesitar una calidad especial, como era requerido anteriormente por la legislación especial, esto es, el Código de Comercio, sino que nos va a incorporar a todos por igual. Si nosotros entonces podemos ya ir avanzando con un concepto, podemos referirnos que si agarramos un librito más viejo, me refiero a la doctrina un poco más antigua, antes de la unificación del Código Civil y Comercial, claramente se referiría a ese conjunto de normas y principios que regulan la vida del comerciante. Y de este con otros sujetos, pero haciendo hincapié en el comerciante. ¿Sí? Hoy nosotros podemos decir tranquilamente que vamos más adelante de esto y podemos decir que es un conjunto de normas y principios que rigen, que regulan esta materia o esta actividad comercial. Y sacamos un poco ese foco, esa luz que le da atención absoluta a un sujeto, comerciante. Si nos tenemos que referir hoy a un sujeto en particular en el derecho mercantil, ¿a quién nos referiríamos? Como el sujeto estrella. No único, pero sí estrella. Consumidor. A los empresarios. Ahí va, bien Matías, a los empresarios. Los empresarios hoy tienen esa ubicación de especialidad que tenía antes el comerciante. Recuerden, cuando yo les explicaba y les leíamos en la nota esa, que nos referíamos antes a comerciantes, hoy nos referimos a empresarios, ¿sí? Hablamos de empresas. ¿Incorporamos a los civiles además? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, si ustedes piensan, a ver, que ¿se acuerdan la primer gran división de las ramas del derecho? ¿Cómo era la primer gran división de las ramas del derecho? Teníamos dos. Público y privado, ¿puede ser? Exactamente. Público, Derecho público y privado. derecho privado. Bien, ¿ustedes en qué englobarían, o en cuál de los dos, pondrían al derecho, al derecho comercial? ¿Al privado? Para mí público. Privado. ¿Quién dijo público? ¿Matías? Sí. Privado. ¿Por qué? Vamos a ver los dos. Porque para mí el derecho
hecho o sea, no es, si bien se aplica diferente en cada uno de los países o regiones, para mí, a nivel regional, digamos, sería público, o sea, porque compatible entre todas las personas, no solo destinado a los comerciantes o solo a los... ¿Y los otros que dicen derecho privado? ¿Por qué? ¿Cómo fundamentan su postura? Yo creo, Profesor, es derecho privado porque ambas partes acceden, se ponen de acuerdo para intercambiar, o de un lado entrega un bien o un servicio y del otro lado paga. Y en ese mismo momento están intercambiando dinero, pero en sí son derechos de propiedad, pues uno está dando un bien o un servicio y el otro está dando dinero. Y si hablamos de que, para que se pique, ¿no? Para que se pique la discusión esta, porque quedó solo Matías, lo dejaron solo de un lado, pero no arrugue, Matías. Plantate. Si hablamos entonces, habla más Matías, después le voy a un poquito. Si hablamos de eso que vos decís, Franco, de adquirir servicios. ¿La seguridad no es un servicio? Para el presidente, aparentemente el Estado argentino, el Estado nacional no debe brindar seguridad, parece ser, ¿no? Cuando en otro momento dirigió Fuerza de Seguridad Federal a provincia. Caso puntual, Rosario. Hoy mismo sigue Buenos Aires. Pero bueno, no metamos esas temáticas conflictivas aquí. Brindar seguridad, brindar salud, brindar justicia. ¿No es brindar un servicio? pero eso puede ser público, puede ser privado. Depende de quién es el que interviene entre medio. Si existe la justicia Creo privada, que el único que puede... O sea, lo que voy es la seguridad privada, eso, de ese lado digo. ¿y a qué va Franco? Yo solo veo que el único que puede ser público 100% es la justicia. El único que puedo ver. Porque son los que dictan las reglas del juego. Claramente, en eso El resto tenemos todo que tiene una coincidir. contrapartida privada. La única forma de que exista una justicia, cuasi justicia, privada, podemos decir en los métodos de resolución alternativa de conflictos, por ejemplo, mediación. No sé si ustedes llegan a dar mediación, conciliación en su Creo que no, carrera. ¿No? Bueno, la mediación podría ser, pero no es justicia, propiamente dicho, porque no hay un juzgador, hay un mediador que interviene entre dos partes, sí, que toma una decisión en realidad acerca a las dos partes. Los posibilita ayudarse entre ellos y llegar a un acuerdo. Pero no hay un ente superior que imparta justicia. Ahora vamos a hablar cuando veamos jurisdicción y competencia. Pero eso que sostenía Matías como único ponente, llamémosle aquí, en realidad parte de la doctrina lo sostiene aún, muy poquita parte, hay que ser sincero, pero lo sostiene aún. Y dice que sí, que en realidad deberíamos hablar del derecho comercial como un desprendimiento del derecho público. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado con el derecho económico. El derecho económico sí es público, porque interviene el Estado. Pero recuerden que la primera forma para poder diferenciar entre un derecho público y un derecho privado son los sujetos que intervienen. En el derecho comercial, los sujetos que intervienen son sujetos privados. Por más de que nosotros podamos, por ejemplo, adquirir servicios eléctricos, energéticos, de agua, a una empresa que esté ligada al Estado. Fíjense, yo soy cuidadoso con las palabras. Una empresa ligada al Estado, no una empresa del Estado. Una empresa ligada al Estado, ¿por qué? Porque es una empresa que comparte intereses capital estatal y parte privada. Corrientes, lo mismo. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos entonces de esta explicación de los poquitos que sostienen que debería ser público, le tenemos que saltar lastimosamente al cuello y tenemos que ponernos en la vereda opuesta y hacerles saber que en realidad no es así, que tiene digamos que tiene una relación íntima con el derecho económico, sí, por supuesto, como tiene una relación fuerte con otras ramas del derecho también, por ejemplo, muy fuerte con el derecho constitucional, con el derecho penal, con el derecho civil, por supuesto que sí, están compartiendo un código, pero es necesariamente un desprendimiento del derecho civil. Desprendimiento del derecho civil, ¿sí? Como veíamos antes, hasta la reforma de nuestro código, cuando hablo de reforma, les repito, me refiero a la unificación entre el Código Civil y el Código de Comercio, antes hacía una explicación diciendo que era un derecho subjetivo. ¿Por qué era un derecho subjetivo? Porque hacía un hincapié muy fuerte en un sujeto solo, en el comerciante. Pero con el avance del tiempo, con el avance de la evolución, se lo definió más como ahora, hoy en día, como un derecho objetivo. Hablamos de un derecho objetivo, ¿por qué? Porque en realidad ya nos vamos refiriendo a también los actos que se producen. Bueno, ahí ya entonces vimos un concepto de derecho mercantil, de derecho comercial. Ahora vamos a pasar al puntito próximo del programa que se refiere a la jurisdicción y a la competencia. Ustedes piensan que hablar de jurisdicción y hablar de competencia
¿Es hablar de dos palabras que son sinónimos o no? Para mí no, profe. Primer Mi parte postura, tampoco. rápido, cortito y al pie, no. ¿Matías? Sí, lo mismo. Vos decís que es lo mismo. Te encanta pelear, Matías. No, estoy de acuerdo con Gaspar. Vale. Bien. ¿Otras eso. voces? Ahora eso quiere alguien que esté en contra, porque a mí me gusta que haya opiniones encontradas. De ahí sale lo mejor que pueden hacer es pelear con alguien. Pelear en el buen sentido, ¿no? Discutir, hablar, debatir. Siempre va a salir algo bueno. Entonces, ¿estamos hablando de lo mismo o no? Hablar de jurisdicción y hablar de competencia, ¿es lo mismo? ¿Nadie más? La respuesta es no. Claramente no. No podemos decir que son sinónimos. Por más de que mucha gente se equivoque y sostenga, no es lo mismo. Hablar de jurisdicción nos va a llevar a nosotros a entender esto. La jurisdicción es la potestad única e indivisible, no puede cederse, no puede partirse, no puede entregarse, del Estado para impartir justicia. ¿A quién imparte justicia? A sus súbditos. Población. Suena medio feo hablar de súbditos hoy en día, pero a la población. ¿Sí? ¿A través de quién imparte justicia? A través del Poder Judicial. Recordemos, unidad temática número 1, punto B. ¿Sí? Repito, entonces, la jurisdicción es esa potestad única e indivisible del Estado para impartir justicia a sus súbditos, a su población, a través del Poder Judicial. Este concepto es dado por Enrique Falcón, de los autores que más habla de jurisdicción y también se refiere a competencia. ¿Sí? ¿Profe, a través de quién era? Perdón, A través del Poder Judicial. ¿Sí? Y si seguimos avanzando con esto, podemos tomar a otro autor, que es Calamandrei, ¿sí? Calamandrei termina con I latina, Calamandrei, entiende que entonces este concepto de jurisdicción está unido muy fuertemente con el principio que rige en todo Estado de Derecho, o sea, en todo Estado democrático, de prohibición de ejercer la justicia por mano propia. ¿Sí? ¿Por qué? A ver si ustedes pueden entender. ¿Por qué Calamandrei dice que está unido este concepto de jurisdicción a un Estado de Derecho respecto a esa prohibición de hacer justicia por mano propia? ¿Qué les parece? Porque si hubiera justicia por mano propia sería una anarquía, un Estado de Derecho. Cada uno arregla las cosas como quiere, sin ver que hay un conjunto de normas y principios que regulan nuestro comportamiento en sociedad. Perfecto. Y hay sujetos especializados para sancionar ese comportamiento si es contrario. ¿Sí? ¿Ven? La necesidad de prohibir, o sea, de quitarle al hombre que vive en sociedad, en un Estado de Derecho, esa potestad de resolver él mismo los inconvenientes a través del uso de la fuerza, es necesaria en un Estado de sociedad, o sea, un Estado de derecho. ¿Sí? Permitir el ejercicio de la justicia por mano propia y del popular diente por diente, ojo por ojo, principio jurídico, principio moral, principio bíblico, filosófico, sociológico. Pero fíjense que yo dejo todo eso, dejé para después. Primero dije principio jurídico. ¿Sí? Sería retroceder en el tiempo y prácticamente limitar una de las funciones esenciales del Estado, que es la de impartir justicia. Estamos dando vuelta, estamos dando vuelta a todo. Es un círculo vicioso de contenido esto. Hablar entonces de que es necesario que el Estado imparta justicia es hablar de un Estado democrático, de un Estado de derecho. Podríamos decir, relacionando con otro poder, que está prohibido a los particulares legislar de materia general. Sí, nosotros podemos regular ciertas conductas nuestras a través de los contratos, por ejemplo, un alquiler. Pero hay leyes que le dan un marco a esta regulación de conductas particulares. Pero nunca podríamos decir nosotros, bueno, nosotros nos ponemos de acuerdo y vamos a establecer un código penal para nuestro cursado. Y los que ingresen tarde van a recibir una sanción que es, por ejemplo, 15 minutos de prisión. Y los que se retiren van a tener que primero pagar una multa. Y no, es imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso fue vedado, eso fue reservado solamente para ¿quién? Para el poder legislativo.
¿Sí? Bueno, cuando hablamos entonces de esta función de impartir justicia a través del Poder Judicial, claramente nos estamos refiriendo nosotros a qué persona dentro del Poder Judicial, porque hablar del Poder Judicial es muy amplio, ¿no? Pero ¿quién imparte justicia? ¿Quién es el sujeto? ¿Femenino o masculino? Si quieren ponerle género. Los jueces sería, profe. Exactamente, exactamente. Los jueces ejercen la jurisdicción. Repito, los jueces ejercen la jurisdicción. Perfecto, ahí ya avanzamos con el concepto de jurisdicción. Ahora vamos a atacar el concepto de competencia. Hablar de competencia implica una relación muy grande entre jurisdicción, como yo le decía al principio, ¿sí? Pero hablar de competencia se refiere al límite dentro del cual los jueces, como dijo Matías, ejercen su jurisdicción. Ustedes sabrán que nosotros dentro de la justicia tenemos jurisdicción. Por supuesto que sí, yo aún no soy juez, pero cuando lo sea voy a poder ejercer propiamente dicha función. Pero hablar de que todos los jueces tienen competencia ya es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque la competencia encuentra su hermana malvada, llamémosle, en la incompetencia, como la capacidad en la incapacidad, ¿sí? La incompetencia. La competencia puede ser dada en razón del territorio. Esto significa del espacio geográfico. Mi competencia como juzgado de garantía número 3, del cual soy secretario, es toda la primera circunscripción de la provincia del Chaco. ¿Sí? La competencia del juzgado de garantías de Esas Peñas es toda la segunda circunscripción. Y así podemos ir variando en relación al territorio. ¿Sí? En relación al grado, primera instancia, donde estoy yo. Segunda instancia, generalmente las cámaras de apelaciones, o en el fuero penal, las cámaras del crimen, los tribunales orales, donde se realiza el juicio, el debate. Eso que ven ustedes, que se ve en las series, en las películas. ¿Sí? Tercera instancia, la Corte Suprema de Justicia, si hablamos del fuero federal, o los superiores tribunales de justicia en las provincias. Y una instancia superior que son los tribunales internacionales de derechos humanos. ¿Sí? En relación de la materia, no existe, excepto las poblaciones más chiquitas que tienen esos juzgados multifueros, que realizan todo, que es una locura, pero existen, la materia les va a dar competencia a cada juez. Por ejemplo, materia penal, materia comercial, como vemos en esta unidad, materia civil, ¿sí? Materia laboral, materia administrativa. Vamos con los juzgados penales, de garantía, por ejemplo, en la primera instancia, acá en Resistencia, aún en Corrientes los juzgados de instrucción, igual que en Misiones, ¿sí? En Formosa igual. De los civiles, los juzgados civiles y comerciales, ellos llevan dos materias juntas por la relación. Fíjense, esta unificación de juzgados civiles y comerciales no es fruto de la unificación de la legislación, o sea, del código. Los juzgados ya estaban unificados en anterioridad. Llegamos nosotros a la justicia a implementar algo más rápido que lo que es la legislación. Ejemplos muy particulares son estos, ¿sí? Juzgados laborales, juzgados contenciosos administrativos, ¿sí? Las cortes constitucionales en algunos estados, como por ejemplo en España. Estamos viendo la competencia en razón de la materia. Y por último, queda la competencia en razón de los sujetos. Sucede que cuando intervienen sujetos especiales, por sus características, pueden derivarse en competencias especiales. Por ejemplo, cuando hablamos de la intervención de sujetos de fuerzas de seguridad federal, en cumplimiento de sus funciones, la competencia generalmente es de los juzgados federales. ¿Sí? Recuerden, los que son de Chaco, tal vez recuerden, hace 5 años, 2016, 2017, me parece que fue 2017 que yo llevaba esa causa, el homicidio realizado por los dos prefectos en el camino de la isla del Cerrito a un chofer que estaba con su hija, del juzgado federal, del Tribunal Federal de acá de Resistencia. Si no lo recuerdan, después los hablamos, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos también de competencia territorial, ustedes tienen que saber que hay territorios federalizados. ¿Cuáles son los territorios federalizados? Capital Federal, por ejemplo, que ya fue se creó una justicia propia en Cava, hoy ya se llama Cava, ya no es más Capital Federal.
Por ejemplo, las bases militares son territorios federalizados. Las universidades públicas nacionales son territorios federalizados. Las reparticiones, me refiero, por ejemplo, al Banco Nación, a ANSES, PAMI, AFIP, son federalizados. Por eso ustedes ven que la seguridad ahí la brindan las fuerzas federales. ¿Sí? Bueno, esto es una explicación de la competencia y cómo se divide en razón de, repito, territorio, materia, grado y sujetos. ¿Sí? Bueno, para ir cerrando este temita, tenemos que entender entonces que la jurisdicción es una función jurisdiccional, o también llamada una función judicial. ¿Sí? Y la competencia entonces es la aptitud, o sea, la facultad que tienen los jueces para ejercer esa función. De ahí la relación íntima entre jurisdicción y competencia. Esta explicación es brindada desde el ámbito jurídico, porque seguramente ustedes habrán visto en el ámbito policial que hablan de jurisdicción cuando se refieren a los territorios. Resistencia tiene 13 comisarías, Resistencia sola, ¿eh? Después Barranquera tiene 3, Fontana tiene 2, Milena tiene 1, Tirol tiene otra. ¿Sí? Corrientes también, Corrientes tiene como 20 y algo de jurisdicciones, creo, de comisarías jurisdiccionales. Ellos sí hacen la división mezclando jurisdicción con territorio, pero no es una explicación jurídica. No piensen que está errónea la explicación cuando ustedes vean una móvil. ¿Saben por qué se le llama una móvil? O sea, en femenino, ¿no? Bueno, se va a quedar para después, para que no vayamos afuera de la grabación. ¿Sí? Que diga jurisdicción segunda. ¿Sí? Bueno, hasta acá. ¿Vamos bien? Sí, profe, súper bien. Perfecto. Si hay dudas, saben que solamente Profe, tienen que... a mí me quedó una duda de la competencia que puede estar dada por el grado, que creo que era una de las clasificaciones. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo de eso, digamos? Ejemplo, primera instancia, el fuero penal en resistencia, juzgado de garantías. ¿Sí? Después yo le explico si quieren qué es la función, creo que le expliqué un poquito la función de un juzgado de garantías, pero bueno, eso después. En Corrientes, penal, juzgado de instrucción, igual que en Misiones, como yo le decía. ¿Sí? Llamémosle juzgado civil y comercial, del otro lado, en otra competencia en razón de la materia. Esa es la primera instancia. La segunda instancia sería ya las cámaras de apelaciones. Así se llaman, cámaras de apelaciones en lo laboral, cámaras de apelaciones en lo civil y comercial, cámaras de apelaciones criminal y correccional, penal. ¿Sí? Y a su vez, el fuero penal tiene una parte especial porque la segunda etapa es el juicio, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque la primera etapa es la investigación o instrucción en Corrientes, que tienen recién ahora se están ayornando a la legislación más nueva, ¿sí? Y la segunda es el juicio propiamente dicho. En cambio, en el fuero civil y comercial, como estamos viendo nosotros ahora, la primera instancia ya es el juicio. Ya es de juicio. ¿Sí? Se inicia, por ejemplo, con una demanda. Lo mismo en el fuero de familia, una demanda de alimentos, una demanda de daños y perjuicios, una demanda de lucro cesante. La segunda etapa, la segunda instancia sería la Cámara de Apelaciones. La tercera sería el Superior Tribunal de Justicia. ¿Sí? A veces algunas provincias lo llaman al revés, Tribunal Superior de Justicia. Nada más que llamarlo papa o potato, o sea, de otra forma. Y eso, a nivel federal, encuentra su correlato con la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? La cuarta etapa son los tribunales internacionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Podemos acceder allí? Por supuesto que podemos. O sea, los justiciables, la sociedad pueden llegar hasta ahí, sí, pero tenemos que hablar de una temática de derechos humanos. Si no, de otra forma, nuestra última instancia sería, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Continuamos? Sí, profe. Bien. Profe, Bueno, una cosita. ¿sí? Sobre la jurisdicción y eso yo me hizo familiar la palabra porque antes en mi barrio robaban y los chorros. Repetime de nuevo, por favor. Lo que decía es que lo de jurisdicción se me hizo familiar porque antes en mi barrio alguien robaba, corría varias cuadras, pasaba la avenida y ya correspondía a otra jurisdicción y supuestamente no le podían agarrar. No es tan así, pero sí, hay problemas así. Sobre todo pasa Profe, mucho con el problema con los muertos, con los cadáveres. ¿Vieron que había, en Los Simpsons había un capítulo que se tiraba el cadáver así para un lado, para otro, por la ciudad? Pasa también. ¿Sí, Sol?
No, que yo iba a contar que una vez tuvimos un accidente tipo, chocamos con el auto de una amiga y justo iba pasando un patrullero y lo paramos y nos dijeron que no era su jurisdicción, que llamemos a tal lugar. Y bueno, nos dejaron ahí, tuvimos que llamar a la jurisdicción, supuestamente. Sí, no está bien. Porque eso, a ver, no está mal si no corría peligro su vida, o sea, la vida de ustedes o No, la de los otros. claro, no había pasado nada grave, digamos. Bueno, entonces sí Está mal, podemos pero decir. no tan mal, profe. ¿Cómo? Está mal, pero no tan mal. Exactamente, está mal, pero no tan mal, como digo Casca. Exactamente, ¿sí? Pero sí pasa eso. Pero hoy en día, esos pequeños problemitas, por ejemplo, antes sucedía, no, mirá, me robaron en el Huiraldes, acá en Resistencia, zona caliente, si los hay. ¿Sí? Una de las jurisdicciones más calientes que tenemos. Me robaron en el Huiraldes. Yo vine al centro, quería denunciar acá en la primera. En el centro. No, porque el hecho fue allá, o vos tenés domicilio allá, anda allá. Hoy por hoy no. Hoy por hoy yo puedo denunciar en cualquier lado. Se flexibilizó. ¿Eso por qué? Porque el acceso a la justicia tiene que ser universal. No tiene que existir esos limitantes. Ahora en el caso tuyo, como no hubo, entiendo yo, lesionados, o no hubo un inconveniente, un altercado entre los dos vehículos, entre los que manejaban o iban dentro de los dos vehículos, no está tan mal eso porque no era necesaria la intervención del personal policial. ¿Sí? Tip jurídico gratuito, como en todas las clases que les regalo. Si no hay lesionados, no llamen a la policía. No llamen a la policía. Intervengan ustedes, traten de ser lo más pacíficos posible, calmar y listo. Después, fuera de grabación, les explico por qué. Bueno, entonces, ya entendimos qué es jurisdicción, ya entendimos qué es competencia. Recuerden ya la palabra jurisdicción, justicia, juez. No se olviden más. Regla mnemotécnica. Competencia, el grado, la aptitud que tiene el juez para actuar. Yo puedo irme a, por ejemplo, Sáenz Peña, a Corrientes, a Misiones, y decirle, ¿qué tal? Buenos días, yo soy secretario de juzgado de la tierra número 13, ¿verdad? No tienen por qué darme bolilla. Me van a dar bolilla, pero no tienen por qué. Yo no tengo competencia así. ¿Tengo jurisdicción? Sí. Todos los jueces tienen jurisdicción. ¿Tengo competencia? No. Supongamos, a ver, al juez laboral le quiero llevar una demanda por daños y perjuicios que no tenga nada que ver con laboral. ¿Puedo? No tiene competencia. Si recibe eso y resuelve, no tiene esa resolución de esa sentencia, no tiene. ¿Puede repetir? ¿Puede repetir el ejemplo que puso? Si yo, por ejemplo, a un juez laboral le llevo una demanda por daños y perjuicios que no tenga relación laboral, por ejemplo, me chocaron, así como el ejemplo de Sol, ¿yo le puedo llevar la demanda y presentarse la demanda a él? No. Es más, no me van a ni recibir. Supongamos que me recibieran y era el trámite, eso no, y se finalizara todo eso, ese proceso, no tendría validez. Lo mismo, yo, juzgado penal, puedo resolver, por ejemplo, sobre alimentos, una demanda de alimentos. No, porque no tengo competencia, ¿sí? Ahora, ¿puedo presentarle un amparo al juzgado laboral? ¿O un habeas corpus al juzgado laboral? A ver si habeas corpus creo que sí. Habeas corpus, cree Matías que sí. ¿Y el resto? Habeas corpus no se puede presentar siempre que vos lo necesites. Es, digamos, el único recurso que tenés, ¿o no? ¿En qué sentido único recurso? Last resource. Políglota soy también. No, lo digo para en que vos tengas jurisdicción, por así decirlo. Bueno, la verdad no sé en qué sentido se podría decir. te enredaste, me acuerdo. Es como hacer una buena gambeta en el fútbol y después pisaste la pelota, te caíste. No, creo que sí, igual se puede usar. Si le respondo la pregunta, sí, creo que sí. Sí. La respuesta es sí para ambos. Un amparo, una habeas data o un habeas corpus puede ser presentado ante cualquier juez, independientemente del fuero y de la instancia. Grado, instancia. Fuero, llamémosle, e instancia. Independientemente de eso. ¿Por qué? Porque son acciones constitucionales. Son acciones expeditas, unas más que otras. Pero independientemente pueden ser presentadas a cualquier fuero. Obvio que lo más común en la práctica es que los amparos se presenten, por ejemplo, ante juzgados civiles y comerciales, porque se supone que son los que más están en el día a día en esa materia, como por ejemplo los habeas corpus a los juzgados penales. Pero tranquilamente, por eso nosotros tenemos la obligación de saber y de conocer, porque tenemos que resolver si llegamos a recibir alguno. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces con el programa. El próximo puntito ya es comerciante. Vamos a hablar de comerciante, vamos a hablar de la capacidad para ejercer el comercio, vamos a hablar de la autorización para ejercer el comercio y vamos a hablar de lo que hoy tenemos que referirnos, es empresario. ¿Sí? Bueno, el artículo 1 del Código
comercial, fíjense, el Código de Comercio, establecía que los comerciantes eran los individuos, ¿sí?, que tenían la capacidad legal para contratar y que ejercían de cuenta propia, por eso mismo significa eso, actos de comercio. Y hacían ese ejercicio de los actos de comercio su profesión habitual. ¿Sí? Esos eran los comerciantes para el Código de Comercio. Repito, los individuos... ¿Cómo, perdón? ¿Qué serían los actos esos de comercio a los que se refiere? Ahí ya vamos a llegar. El artículo 8 del Código de Comercio viejo lo explicaba. Ya vamos a llegar ahí. Entonces les repito, los comerciantes serían los individuos que, teniendo la capacidad legal para contratar, ¿sí?, ejercían o ejercen actos de comercio de manera propia, o sea, por cuenta propia, y lo hacen eso de manera habitual. A ver, ejemplo, una persona que vende su vehículo para comprar otro vehículo, ¿era considerado comerciante? Para mí, para el código antiguo, el anterior, no. Exactamente. ¿Por qué no, Matías? Porque la persona que compraba un vehículo para comprar otro, para mí sería considerado como un ciudadano normal, digamos, porque no estaba ofreciendo un servicio o vendiendo mercadería para el consumo de primera necesidad, digamos. Más claro sería decir esto. Hablar de la habitualidad. ¿Está ejerciendo un acto de comercio? Sí. La compra-venta de un vehículo es un acto de comercio, porque está comercializando un producto, ¿sí? Ahora, pero no ¿es habitual en eso. él? ¿Cómo, Facundo? Que no habitúa a hacer eso, sí, como usted dice. Exactamente, porque la habitualidad está relacionada a la forma de vida, ¿sí? Ahora, si decimos, por ejemplo, una empresa o una persona que se dedica a la compra-venta de autos continuamente, porque, por ejemplo, tiene su multimarca, ese sí era un comerciante. ¿Por qué? Porque de manera habitual compra y vende autos. O sea, realiza actos de comercio. ¿Sí? Sobre todo está relacionado a cuál es la finalidad que le va a dar a esa habitualidad. Subsistir. O sea, entre un gran paréntesis, es su forma de vida, es su trabajo. ¿Sí? Bueno, hablar entonces de la capacidad legal para ejercer el comercio nos derivaba al artículo 9 del Código de Comercio. El artículo 9 hablaba de que la persona es hábil para ejercer el comercio siempre que tenga la libre administración de sus bienes. Entonces, no explicaba que debía tener una capacidad especial, sino que solamente la capacidad que se requería era la de tener la libre administración de sus bienes. ¿Sí? Es muy importante entender que la libre administración de sus bienes implica necesariamente que no pese sobre la persona una situación, por ejemplo, de incapacidad por demencia. Para realizar un acto de comercio de manera aislada, la capacidad requerida era la del derecho común. Por ejemplo, si yo, el ejemplo que hablábamos de la venta del auto, la única capacidad que yo iba a requerir de manera aislada era la capacidad de administrar mis bienes, o sea, de disponer y poder decir, vendo mi vehículo. ¿Sí? Si una persona puede obligarse por la ley común, yo tenía la doctrina en ese momento, ¿sí?, por sus actos a través de pactos o contratos, también puede hacerlo válidamente con un acto de comercio. Pero para la... ¿Sí? Le hago una pregunta. ¿Y cómo interfiere, por ejemplo, la ley si alguien quiere vender lo que es su auto o lo que sea y está siendo embargado, capaz? Bien, bien. Primero, que cuando quiera transmitir la propiedad de ese vehículo, se va a ver en un grave problema. ¿Por qué? Va a llegar al registro y le va a decir, no, vos no podés vender este vehículo, este bien. ¿Sí? Vamos a darle otro tip gratuito. Hoy estoy dulce con ustedes. Siempre que hagan una transferencia, siempre que compren un vehículo usado, si lo vendan, no es tan importante, pero siempre que compren, vayan con el vendedor al registro. No se queden con el, no, sí, pará, hacemos mi casa por seguridad, sí, acá hacemos la operación monetaria, yo te doy todos los papeles, vos te vas. ¿Por qué? Porque cuando quieran inscribir el vehículo, puede ser que pese un pedido de captura, puede ser, de captura me refiero a pedido de secuestro, puede ser que pese una, como dice Facundo, una prohibición, o sea, una inhibición de disposición de ese bien, y no una prenda. O que no sea de él, o que sea compartida la propiedad. Y en el 08 no firma, por ejemplo, la firma, no aparece la firma de su cónyuge. ¿Sí, Joaquín? O una prenda también puede ser. O una prenda.
Ya vamos a llegar a prenda cuando veamos el punto B de esta unidad. Entonces, ustedes la disposición del dinero háganla donde quieran. Es más, si quieren hacerla por transferencia y pueden blanquearlo, bienvenido sea. Pero esperen Pero a que el ¿cómo registro le blanqueas reciba. o, ¿Cómo? por ejemplo, a ver, mi papá trabaja en el banco, ¿no? Pero él, por ejemplo, siempre dice que el boleto de compra-venta que vos tengas, no, ese no es un documento para blanquear la venta del bien. Porque el boleto ¿Qué de documento compra-venta, es? yo ahora mismo te puedo hacer un boleto de compra-venta donde te digo, te doy la llave del auto y vos te vas con el vehículo. Yo me voy con el dinero. Ahora, cuando vos quieras inscribirlo, no podés. ¿Por qué? Porque no estaba el nombre de Javier Roy. Claro, pero ¿cómo blanqueas vos esa transferencia de monto tan elevado? ¿Blanqueas el dinero, decís vos? Sí. No hay ningún problema. Si vos tenés justificativo para blanquear, no hay problema. Te van a decir, probablemente la UFI, que es la unidad financiera, te va a mandar un correo, una citación, te va a decir, che, ¿de dónde sacaste 2 palos para comprar una camioneta? Y vos le decís, mirá, este es mi recibo de sueldo, yo cobro X valor. Ahorré 50 años y me pude comprar una camioneta. Bueno, pero a eso voy, ¿con qué papel ¿En que qué? tenga instrumento legal como para hacer eso, digamos? Siendo monotributista, creo que podrías. El Z se podría hacer porque el Z vos palanqueás el valor y lo declarás a la FIP y decís, el Z lo hace el vendedor, el Z, y aparece el dato del vendedor, y el comprador le dice, che, yo Javier Roy le estoy vendiendo a Joaquín Medina este vehículo por este valor. ¿Sí? Lo podés dibujar, podés bajarlo un poquito. No es tan recomendable. Bajarlo un poquito si querés, pero no es tan recomendable. Que lo bajes ¿Ese mucho. otro tip? Es otro tip. ¿Por qué? Porque eso te va a derivar a vos el pago de Te van a después bajar de un la poco tasa. las tacitas, claro. Exactamente, te va a variar un poquito cuando vos declares, o sea, cuando vos te vas al registro y digas, porque en el 08 aparece el valor. ¿Sí? Igual ahora creo que te pillan el Z superando el millón, creo, o algo así. O superando. Claro, hoy la verdad, hoy si te tengo que decir, no sé, en su momento era 30.000 pesos. Yo vendí, por ejemplo, mi primer vehículo a 29, entonces me hice Z. ¿Sí? Pero a ver, pero estamos hablando de 2013, cuando me compré mi primer camionetita, mi Sabai. ¿Sí? Hoy la verdad, no sé, googleen y saquémonos la duda. Bueno, igual cuando ustedes van al registro, van a presentar el 08 firmado y no le van a dar mucho artículo a lo que ustedes pongan, porque ustedes pueden decir, che, ya, comprador, vendedor, para pagar menos transferencia, para pagar menos, pongamos que yo te vendí por una camioneta que vale 3, 4 palos, te vendí por 1. Vos vas a llegar ahí y te van a decir, mira vos, sí, bueno, pero en nuestra nómina sale que esa camioneta vale 4. Vas a pagar sobre 4. Listo. Y van a informar a la FIP sobre 4. Pero che, no, pará, a mí me dio en serio un palo. Y bueno, jodete, bueno. Perdón, perdón, un yerro. No, jodete por boludo, sería así, esa es la verdad, sería así. Averigüen, ahora tengo la duda de con qué valor modificamos el Z, hacemos el Z. Pero por eso te pregunto, profe, o sea, por eso, a ver, por ejemplo, Luffy te cita vos para que vos declares la plata, ¿dónde sacaste? ¿Únicamente con la palabra podés justificar? No. Por eso, ¿con qué papel vos vas? ¿No? ¿Y tu recibo de sueldo? Supongamos, vos estás comprando una camioneta de un palo y tu recibo de sueldo es de 100.000 pesos. Y una antigüedad tenés de, por ejemplo, 1 año. Bueno, medio jodido. Además, eso te van a pedir garantes, seguramente, que eso es lo más importante. No, porque si vos haces la operación que se termina, como vimos los contratos, eso que se termina en el momento, no hace falta el garante. ¿Sí? Bueno, ahí sí. Pero ahora, si vos vas a hacer algo, lo que te pueden pedir una prenda. Por ejemplo, te vas a Volkswagen y sacás un vehículo prendado. ¿Sí? Sí, yo le digo, si vos sacás un auto financiado, ahí sí te piden garantes. Ahí sí, ¿sí? Cabe aclarar que el Z es obligatorio cuando la hora de venta o de tabla de evaluación de NRPA es Dirección Nacional de Registros Públicos del Automotor, es mayor o igual a 800.000. Si ustedes van a vender, por ejemplo, un vehículo que esté muy cerca, pueden bajarlo un poquito y capaz que pasa, capaz que no. Pero igual, el Z lo único que hace es informar a la FIP. Ustedes, al vendedor, informando a la FIP. Igual la FIP se va a enterar después. ¿Por qué? Porque cuando vean, que miran todo, quédense tranquilos, y aparte porque el registro también le va a informar a la FIP que vos vendiste el auto, cuando vean ellos van a decir, mira, Javier no tiene más este vehículo. ¿Qué hizo con el dinero? ¿Qué te importa? Le vamos a responder nosotros. ¿Qué me importa? Te va a decir la FIP. ¿Compraste algo? Por ejemplo. El problema sería, como decía, ganar el primer millón, o sea, comprar el primer vehículo. Supongamos que vos estuviese un poquito en la ilegalidad. El problema sería comprar el primer vehículo. Porque después, por ejemplo, que compraste un vehículo de 1 millón de pesos. Después lo vendés a un poco más y ya te compraste un vehículo mayor. Porque puedes decir, bueno, sí, mirá, yo vendí este vehículo a 1,5 y puse 300.000 pesos más de que me regaló un compinche y lo que me ayudó, y bueno, acá tengo este vehículo que vale 1.800.000 pesos. Y así, ¿sí? Igual, la única forma de justificar realmente es con el blanco. El problema es, como decía un periodista conocido de la nata, cuando no te cierra el blanco. Cuando vos cobras, supongamos, 100.000 pesos y te manejás en una camioneta o en un vehículo de $100.000.
Ahí hay un problema que el blanco no te está cerrando. ¿Sí? Pero bueno, hay cosas que son justificables, hay otra cosa que no. Me decís que viví en el auto, profe. Y claro, vivís en el auto y haces tus necesidades ahí, comes ahí, todo, prácticamente vivís ahí. Hay mucha gente que... Era el único capital que tenía. Hay mucha gente que vive de las apariencias, que tiene, por ejemplo, un Mercedes, pero vive en un rancho. Decisiones, no lo juzgo, decisiones. Yo primero voy a tratar de tener techo y después voy a tratar de tener un hermoso vehículo, si es que se me da la chance. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Claro, no hay que ser ostentoso. Sí, no hay que ser ostentoso. El primer error es demostrar mucho. Ustedes no tienen que mostrar nada, ni demostrar... Bueno, el amor sí demuestren, eso creo que sí convendría demostrar. De última, un malestar romántico todos lo tenemos, pero no demuestren tampoco que son demasiado inteligentes. Hay gente que dice eso, sobre todo para no ser soberbios. No demuestren que tienen mucho dinero, para evitar esto o inseguridad. Demuestren que quieren a sus familiares, por supuesto, a su pareja, por supuesto que sí, pero hay cosas que hay que reservarse. Redes sociales, muchas cosas. Pero bueno, así vamos. Bien, cuando hablamos de capacidad, también nos estamos refiriendo directamente a la edad. Hoy, ¿cuánto es la edad para adquirir la mayoría de edad en nuestro país? Buena pregunta. Tiene entre 18 y 21. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Vamos a repetir. ¿Cuánto es hoy la edad para adquirir la mayoría de edad? Tenemos 18, dice Luciano. Joaquín creo que dijo está entre 18 y 21. Creo que sí, 18. Uno de los dos francos dijo que buena pregunta, no es una respuesta, pero bueno. Vamos 18, profe. 18. Yo diría 21. ¿Y quién dice? No, 18. Yo digo 21, no sé. Bueno, la respuesta es hoy 18 años, pero 21 fue en su momento, como también lo fue 25 años. ¿Sí? La edad se fue modificando, fue disminuyendo para poder acomodarse también a los avances de la vida. Hoy, una persona de 18 años que, por ejemplo, comienza una carrera universitaria o que ya está totalmente habilitado para trabajar, para casarse, que es responsable penalmente, totalmente, podríamos hablar que es incapaz por la edad, la incapacidad esa nativa que veíamos nosotros. No, la verdad que no, por eso fueron bajando, ¿sí? Pero en su momento sí, la capacidad absoluta se la adquiría a los 21, perdón, y de 18 a 21 había una capacidad relativa, que dependía después de, a ver, si la familia respondía por el acto que estaba haciendo, o la justicia decía, no, mirá, Javier vendió bien su vehículo, a pesar de que tiene 19 años y medio tontito, igual vendió bien. Bueno, esa es la capacidad, pero hoy en día es 18 años, ¿sí? ¿El emancipado? ¿Cómo? ¿El emancipado? El emancipado es esa emancipación dativa. ¿Sí? En su momento la emancipación dativa se podía lograr a partir de los 16 años, si el juez lo autorizaba. ¿Sí? ¿Pero eso lo solicita quién? La persona. Okay. La persona lo tiene que solicitar. ¿Sí? ¿Quién no? O sea, en realidad, no es quién no puede ejercer el comercio, sino quién es incapaz de ejercer el comercio. Incapaz absoluto de ejercer el comercio. Primero, las personas por nacer. El nasciturus no puede ejercer el comercio. ¿Sí? Los menores impúberes, esto es, menores de 14 años, tampoco pueden ejercer el comercio. Los dementes declarados en juicio, tampoco pueden ejercer el comercio. Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, tampoco pueden ejercer el comercio. El sordomudo que sí sabe darse a entender por escrito, sí puede ejercer el comercio. ¿Sí? Los condenados por una pena privativa de la libertad de mayor de 3 años de duración tampoco pueden ejercer el comercio. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, los 14 años hablamos de los menores impúberes. Sí, pero después de eso había uno más que los sordomudos que no saben darse a entender por escrito y los dementes declarados en juicio. ¿Eso qué sería? El demente declarado en juicio es el que obtuvo una sentencia de insanía. Se hace un juicio de insanía y dice, sí, mira, Javier Roy tiene esta enfermedad mental que le impide tener capacidad en su vida diaria. Por ejemplo, aquella persona que está presa, profe? Y la persona que está presa pero condenado por más de 3 años. Eso no puede ejercer el comercio. ¿Sí? Por menos de 3 años probablemente no esté detenida, o sea, no cumpla condena, sino el proceso tal vez estuvo un tiempo detenido, entonces puede ejercer el comercio. Estamos hablando de ejercer el comercio legalmente,
legalmente. No implica tener su kiosco de mercadería, no me refiero a otra sustancia, no implica poder ser un emprendedor, poder tener su puesto feriante o lo que fuese, ¿sí? Bueno, ¿quiénes tienen restricciones de ejercer el comercio? Uy, ese mosquito me llega a picar y me da anemia. Así es una cosa. ¿Quién puede ejercer el comercio? Perdón, ¿quién tiene restricción para ejercer el comercio? Primero, tiene restricción los inhabilitados. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos en la unidad 2 quién eran los inhabilitados? No, profe, la verdad que no me acuerdo. Los inhabilitados son los ebrios, los toxicómanos, los débiles mentales. Los débiles mentales son los que tienen un problemita mental pero que no llegas. Me atoré con pan. El audio. O el problemita, o sea, una enfermedad mental pero que no llega a ser una incapacidad. Tengo, por ejemplo, un leve retraso. Tengo restricciones, ¿sí? Para ejercer el comercio. Pero, ¿Y cuándo se... Y después, por último, los pródigos. Los pródigos, que yo siempre les digo, no es lo mismo hablar de pródigo que de prodigio. Prodigio es el genio. Pródigo es el que dilapida su patrimonio. ¿Sí, Facundo? ¿Cuándo se ve, digamos, eso? ¿Cuándo se aplican esas restricciones? Dame un segundo que voy a tomar un poquito de agua. Mientras pienso la respuesta. Ah, mentira, ya tengo la respuesta. Yo soy así rápido. ¿Cuándo se ve? Cuando un juez así lo declara. ¿Quién te declara ebrio? Ebrio consuetudinario me refiero, no los ebrios sociales como somos muchos, sino el ebrio consuetudinario. ¿Cómo? La maquinita cuando da más de 0,50, no más de 0, creo. Y ahora se viene y va a salir, esto sí les digo, se viene la cuestión de ley de alcohol cero. Va a salir, como ya en muchas ciudades está, va a salir, y está perfecto, hay que ser sincero, jurídicamente está perfecto. Uno no tiene que tomar cuando conduce. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Perfecto. Bien. ¿Quién declara eso? El juez. ¿Quién dice, Javier es un toxicómano? Un juez civil, claramente, ¿sí? Eso no implica que me internen a mí por ese problema, pero sí dice, tiene un problema grave por el cual no puede ejercer el comercio, ¿sí? Y pasa también con los que tienen cierta debilidad mental. Obvio que para que un juez declare eso tiene que haber un proceso, y para que haya un proceso tiene que haber pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Las juntas médicas. O sea, un profesional de la salud que diga si realmente tiene un leve o no tan leve retraso mental. Y eso le podría impedir ejercer el comercio. ¿Por qué? Porque no puede diferenciar valores de dinero. O no puede comprender el valor de las cosas realmente. Vos presentás tu proyecto presentas tu proyecto, digamos, de comercio y ahí se te empieza, digamos, a evaluar y se te hace una revisión. No. General, o sea, no es generalmente. Las familias de esas personas son los que buscan a la justicia para que pueda hacerlo, ¿sí? A ver, no quiero sonar discriminatorio, pero claramente que si un chico o una chica, una persona con síndrome de Down, vieron que el síndrome de Down, dentro de sus, digamos, inconvenientes, trae una formación diferente de los rasgos faciales, ¿sí? Bueno, va a querer, por ejemplo, pedir una habilitación comercial. Ojo, a menos que tenga habilitación para eso, o que vaya con su curador, ¿sí? Siempre es así. ¿Con su qué? ¿Cómo? ¿Con su qué? Curador. Curador es la persona que representa a estos incapaces relativos. Porque puede suceder que sí pueda entender el valor del dinero, por ejemplo, y se dedique al comercio por eso. ¿Sí? No es fácil, a ver, acá no hay un blanco y negro, no es que, che, bueno, mira, tiene X disminución mental y no puede ejercer el comercio. Hay que analizar siempre el caso en concreto. ¿Por qué? Porque hay que estar a favor de ¿qué? De la capacidad. ¿Estamos en duda? Vamos a estar a favor de la capacidad. Porque la incapacidad, como se digo, es la prima mala, es la hermana malvada. ¿Por qué? Porque es una restricción de la vida, de las posibilidades de la persona. Eso es contrario a nuestro ordenamiento jurídico. La restricción a la vida del hombre y de la mujer, por supuesto. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes tienen prohibido? A ver, espera que me están hablando por el chat. Dice, se me presentó una urgencia de Facundo. Bueno, Facundo, anda. ¿Quiénes tienen prohibido ejercer el comercio? Fíjense que no es lo mismo hablar de un incapaz de comercio, incapaz de ejercer el comercio, hablar de una persona que tiene restricción, porque la restricción puede ser superada. ¿Sí? El ebrio puede dejar de ser ebrio. Puede disminuir su nivel, llamémosle. Pero ¿quién tiene prohibición de ejercer el comercio? Profe, ¿puede ser, por ejemplo, una persona adicta? No, porque eso entraría en la restricción que es el toxicómano. El toxicómano es el adicto. Es la forma linda. ¿Un mitómano? Ahí está, Sol quiere aprender derecho.
¿Cómo decías, Franco? Un mitómano. Eso, a ver, el derecho no se refiere específicamente a eso. El derecho me refiero al código, sobre todo el código civil, que es el que regula esta materia, ¿sí? Podría ser si realmente está totalmente acreditado. Pero pasa que mitómano, o sea, la persona que miente, ¿sí? Está relacionado, puede ser, directamente a una estafa. ¿Mm? Y eso ya es una comisión de delito. ¿Sí? Profe, ¿puede ser alguien que esté en bancarrota? Exactamente, los quebrados, y también en la doctrina comercial los llamamos los fallidos. Los quebrados y los fallidos, los que tienen una sentencia en su contra, una sentencia en su contra, esos no pueden ejercer el comercio, hasta que superen un impedimento. Cuando sale la sentencia de quiebra, le dice, bueno, vos por 5 años, depende de la gravedad, puede ser 1, 2, 3, 10 años, no hay un límite, no vas a poder ejercer el comercio, nuevamente, legalmente. ¿Qué hacen? La mujer empieza a ejercer el comercio, o sea, su cónyuge, ¿no? El hijo empieza a ejercer el comercio, un amigo empieza a ejercer el comercio, esos populares prestanombre. ¿Es ilegal ser prestanombre? ¿Prestanombre es lo mismo que testaferro o nada que ver? Son casi mellizos, ¿sí? No son iguales, pero sí. En realidad, ilegal no es. Contra la moral y la buena costumbre, sí. Ahora, el problema puede surgir cuando ese prestanombre no tiene cómo acreditar. De la noche a la mañana pasó a tener 3 propiedades. A la otra que te ganaste el 15 y compraste. Esa es una forma también de acreditar, ganar la lotería. Difícil, pero se puede ganar. Hay un político en Buenos Aires que ganó 2 veces la lotería en un año. Creo que en Mar del Plata era. ¿En O serio? en La Plata. El que salió con la Cipolitaki. Le metieron que ganó el... ¿Y ganó buen dinero? Y dicen que sí. Ganó 2 veces la lotería. Qué bárbaro. Bueno, yo no sé de jugar, no me gusta jugar, pero aparte tengo prohibido entrar casi por la función. Qué coincidencia que justo él ganó la lotería. Y es como dice, muchas veces se le dan cosas a quienes no merecen. No digo que el político este no merezca, porque en realidad el juego de azar es eso, azar, suerte. ¿Quiénes tienen incompatibilidad de ejercer el comercio? O sea, quienes podrían, pero no pueden. Esa es una incompatibilidad. Este no le va a salir, así que le voy a decir yo. Los religiosos, o sea, las órdenes religiosas, las iglesias, estoy hablando en plural, todas, y por lo tanto sus clérigos. O sea, clérigos se refiere a todo. En esto mis conocimientos están bastante limitados, pero por ejemplo, en la Iglesia Católica, los curas y las monjas, y de ahí para arriba, por supuesto. En el judaísmo, no recuerdo cómo se llama el representante, no me va a estar saliendo. El rabino puede ser el judaísmo. El rabino, ahí está, el rabino, perfecto, ahí está. En otras iglesias puede ser el pastor. Bueno, esas personas no pueden ejercer el comercio porque tienen una incompatibilidad. Y este es un regalito de la legislación para la justicia. Los jueces no pueden ejercer el comercio en el lugar donde ejercen su jurisdicción. ¿Sí? Yo puedo ejercer el comercio, por ejemplo, en Corrientes, pero aquí en Chaco no puedo. Eso es bastante debatible, pero bueno, es así. ¿Sí? ¿Cómo es el tema de que usted no puede entrar al casino? Yo no puedo entrar al casino porque mi reglamento de la justicia lo prohíbe, a partir de los cargos jerárquicos. No podemos ingresar a lo que es las casas de juegos de azar. No podemos ingresar a jugar, sí podemos ingresar en funciones, por ejemplo, a sanar. Pero no podemos, sí los empleados sí pueden. ¿Por qué? Porque siempre está relacionado el juego de azar a la ilegalidad. Digo, relacionado no implica que es así. Las casas, o sea, los casinos realmente y las casas habilitadas tienen su habilitación y por supuesto pagan la tasa y todo, y está perfecto. Pero detrás del juego siempre está relacionado el alcohol, está relacionado la prostitución, está relacionado las drogas, y son ambientes donde nosotros no podemos estar. ¿Quiniela tampoco? ¿Quién? ¿Quiniela tampoco? Yo no escuché lo que vos dijiste, iba a hacer como que no dijiste nada. Andrea, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar. A ver qué nos falta. La cámara, sí, la hora. Perfecto. Bien, bueno. Ahora activa la cámara, que digo que son. Lo tengo no, yo sinceramente, Luciano, yo no tengo cámara. Hoy bueno, necesitan tener, saben ustedes, porque no quiero que después tengan sorpresas cuando tengan la asistencia. Esto es un requisito esencial, requisito sine qua non, como yo le dije al principio. ¿Sí?
Aparte, yo no los voy a jugar si están de entre casa, bienvenido sea. Esto es... Lo único mío, profe, es que están arreglando la pared. Todas las paredes. Ah, ahí veo el Durlo que es perfecto. ¿Qué problema hay? Para mí es más valoroso ver que ustedes están así. Lo mismo sucede cuando se ven eso en las noticias, se ve cuando los chicos, no, Franco, ya llegaste tarde, ya saqué la foto, no te pegues, nada. Lo mismo se ve cuando está ahí cerca de la antena buscando señal, todo. O los docentes, lo mismo. Es un esfuerzo grande que el Estado, por más humo que quiera vender, no acompañó. La conectividad en Argentina no mejoró. El índice de abandono, abandono escolar es enorme. Es enorme. Hay muchísimos casos de que hay un celular en la casa. Y ese celular tiene que ser aplicado para, hoy ya volvió la presencialidad, pero para el aprendizaje de 5, 6, 7 niños. Ahí el Estado falla. Claramente el Estado falla. Bueno, cuando hablamos también, el programa nos pide que hablemos nosotros de obligaciones. Nosotros estamos hablando acá de los papeles, de la legalidad. La práctica, lastimosamente, nos dicen que no, se fijan en la capacidad muchas veces, que no se fijan en las obligaciones y que igual se practica el comercio, ¿sí? Pero cuando hablamos de obligaciones, en realidad nosotros nos tenemos que referir, en realidad, a cargas. Esa sería la palabra correcta. Cargas. ¿Por qué? Porque nadie está habilitado para exigir el cumplimiento. El cumplimiento ante el no cumplimiento de estas cargas, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen o las cargas que tienen? Deberían estar inscritos en el registro público. Eso es el registro público de comercio, hoy ya llamado registro público, a secas, así cortito, ¿sí? Deberían tener una matrícula, ¿sí? Eso lo decía el código antes. Debían, seguir un orden, y decía, uniforme de contabilidad. ¿Qué es un orden uniforme de contabilidad? Yo puedo ser re despelotado, pero pago mis impuestos, tengo mi empleado en blanco, le pago las asignaciones, cumplo con todas las obligaciones y las cargas sociales, pero capaz que a los ojos de otros no es un orden uniforme de contabilidad. Y también se les requería que tengan libros de comercio. Son los que estudiamos o los que pasaron por alguna escuela relacionada a la contabilidad, libro caja, libro mayor, libro de ingresos, libro de egresos, libro de mercadería, etc. ¿Sí? También le exigía el Código de Comercio conservar la documentación relacionada a su giro comercial por un tiempo de ley. Esto era 10 años. Lo mismo con los libros de la contabilidad. Pregunten ustedes a sus conocidos si alguna vez realmente se inscribieron en el registro. Si realmente llevaron libros para afuera. Si llevan libros, son libros internos de contabilidad, ¿sí? Para poder ellos y poder después explicar o fundamentar a la FIP, por ejemplo, o a rentas, ¿sí? Pero la mayoría no lo hacía. Bueno, ahora sí llegamos a los que son los actos de comercio. Cuando hablamos de actos de comercio nos estamos refiriendo a las actividades que eran consideradas comerciales para el Código de Comercio, ¿sí? Y establecía un régimen en función de un artículo especial. Bueno, cuando hablamos entonces del artículo 8, ya nos estamos refiriendo a una enumeración, como yo les decía, enumeración meramente enunciativa, ¿sí? Describía en esta enumeración cuáles eran los actos de comercio, estableciendo que, por ejemplo, y esto voy a leerlo para que ustedes, déjenme nomás que voy a buscar el código viejo, acá está. Que el inciso 1 establecía, toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella para lucrar con su enajenación. ¿Sí? No es solamente que yo adquiero a título oneroso, o sea, pagando una cosa mueble o de un derecho sobre ella, sino que tengo que lucrar con su enajenación, tengo que venderla después y obtener de nuevo un dinero que sea mayor, por supuesto, ¿sí? ¿Puedo yo venderla en el mismo estado? ¿Puedo yo venderla en el mismo estado que lo adquirió? O sea, compré un auto destrozado y lo vendo destrozado. O puedo, por ejemplo, darle una forma de mayor o de menor valor. Por ejemplo, compro un auto destrozado, lo arreglo y lo vendo a un mayor valor. Compro un vehículo que fue dado de baja, formulario, creo que es el 2 o el 12. 04 creo que es. ¿Cuál? ¿El 4? El 04. El De 04, la baja. Exacto. Y eso pasa cuando tiene un accidente, que el vehículo no puede circular. Y vendo las partes que están permitidas, que no son todas las partes permitidas. Los elementos de seguridad de los vehículos no pueden ser revendidos, ¿sí? La transmisión de esos bienes, cuando yo me dedico a comprar y vender, ¿sí? Toda operación, dice el inciso 3,
de cambio, banco, corretaje o remate. O sea, los martilleros ejercían actos de comercio. Las operaciones de cambio y de banco también eran actos de comercio. Toda negociación sobre letras de cambio o de plaza. Esto se refiere, por ejemplo, a cheques. Negociación, cuando yo me dedico a comprar y vender, o como se llama, descontar estos documentos. Las empresas que son comisionistas, mandatarios comerciales, los depósitos o los transportes de mercaderías o de personas. Y el código decía por agua o por tierra. Le faltó decir por aire. ¿Por qué? Porque al momento de la sanción del código no existían los vuelos. ¿Sí? Pero la jurisprudencia y la doctrina entendió que también estaban incorporados a ello, por supuesto. Fíjense cómo las fuentes del derecho se van ayudando, llamémosle entre sí. Los seguros, las sociedades anónimas, cual sea fuera su objeto, dice la ley. Los fletamentos, que son esos transportes. La construcción, la compra-venta de buques, aparejos, provisiones, todo lo relacionado al comercio marítimo. Y así continúa. ¿Sí? Esta descripción es meramente enunciativa, o sea, incorporaba a más. Pero lo que pasaba es que dejaba afuera numerosos inventos que fueron produciendo un gran cambio en la sociedad. Por ejemplo, la industria automotriz, la aviación, como yo les decía, la telefonía, la radio, la televisión. Con los avances se fueron modificando, con estos avances que yo di a modo de ejemplo nomás, se fueron modificando sustancialmente las formas de industrialización, o sea, de producción, como también las formas de comercialización, o sea, de compra-venta, ¿sí? Y por lo tanto, lo que tuvo también que avanzar son las formas de contratación. El contrato de leasing es un contrato bastante nuevo. Un contrato de franchising, o sea, de franquicia, es un contrato nuevo. ¿Sí? Contrato de compra-venta es sumamente viejo. Contrato de alquiler o de arrendamiento es sumamente viejo. No digo que sea malo ser viejo o ser joven. No, lo que digo es que son contratos antiguos y contratos más nuevos. ¿En virtud de qué? Del avance de la sociedad. Hoy, enumerar algo como lo hacía el artículo 8 sería improductivo, porque dejaríamos afuera actividades que probablemente adelante se puedan llevar. Por ejemplo, ¿sí? O sea, profe, ese artículo básicamente, como lo dijo hoy, es puramente enunciativo, ¿no? Porque sería imposible enumerar toda la cantidad de cosas que se pueden comerciar. Exactamente, exactamente. Si hacemos una enumeración, sí o sí nos vamos a dejar afuera, por error, por omisión o porque hoy no existen, posibles actividades que mañana, o tal vez hoy, ya son comerciales. Hablar, por ejemplo, en el momento en que se creó el Código de Comercio, de campaña publicitaria, campaña de marketing, servicios empresariales de comunicación, de asesoramiento de empresas, por ejemplo, en la faz de ustedes o en la faz tributaria, en la faz financiera, implica, sin lugar a dudas, hoy, hablar de una materia comercial. Cuando ustedes ejerzan su profesión, van a ejercer materia comercial, no actos de comercio, porque ya no hablamos más de eso, pero sí van a ejercer materia comercial. ¿Sí? Y para ir acercándonos al fin del punto A, no de la clase, del punto A, vamos a hablar de los agentes, la X va después, auxiliares del comercio. Los agentes auxiliares del comercio, así como ya su nombre los dice, son sujetos, perdón, me corrijo en el tiempo verbal, eran sujetos que ayudaban al comerciante. ¿Sí? Lo que hacía este sujeto es colaborar directamente con el comerciante. ¿Sí? Hacía una numeración en el artículo 87 del Código de Comercio y decía quiénes eran considerados y por lo tanto también se le aplicaban las leyes comerciales. Los corredores, los martilleros, como nosotros vimos, o los rematadores, los barranqueros, que son las personas que trabajan en las zonas de puertos, los administradores de casa de depósitos, o sea, los que alquilaban los depósitos, los factores o los encargados, que son personal de la empresa o pueden ser contratados para cumplir esa función, ¿sí? Los empleados, o sea, los dependientes propios de la empresa, no eran considerados comerciantes, pero sí agentes auxiliares al comercio, estaba bien eso. Los porteadores, esas personas que llevaban físicamente un bien para, por ejemplo, bajarlo de un camión y subirlo a un buque. Los empresarios de transportes, los que tenían ese servicio de flete, de transportes de mercaderías, o de personas también, ¿sí? Todos esos también eran considerados agentes auxiliares de comercio cuando auxiliaban a un comerciante. Porque ellos también podrían ser comerciantes.
considerados comerciantes, en su función. Bueno, esto es, no me atrevería a decir anecdótico, pero sí es contenido de la materia y es entendible para poder avanzar con la materia especial esta de derecho mercantil. Pero hoy ya tenemos que saber que no hablamos más de comerciante, sino que hablamos de empresario, ¿sí? Hablamos de empresa, y poder brindar un concepto de empresa es sencillo, pero así como es sencillo, tenemos que destacar que ese concepto no es jurídico. ¿Por qué? Porque el código no lo establece, el código no da. Y la doctrina misma, al hablar de empresa, dice que en realidad es un concepto económico, no es un concepto jurídico, sino un concepto económico, ¿sí? Y lo define como esa organización de factores que tienen, factores de producción, por supuesto, me estoy refiriendo, producción de qué, de bienes o de servicios, que tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La comercialización. ¿Sí? Repito, entonces la empresa sería la organización de los factores de producción de bienes o de servicios destinados a la comercialización. ¿De qué? De esos bienes o servicios. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien, entonces damos por finalizado el punto A de esta Disculpe, unidad. ¿Sí? le quería preguntar, ¿esa definición de empresa está dada con fundamentos económicos, digamos? Sí, exactamente. Si ustedes se acuerdan, es un concepto que lo dimos en el Fundamento de Economía. Porque jurídicamente no hablamos de empresas, nosotros hablamos de sociedades. ¿Mm? Nos importan las sociedades, no la empresa. Porque en realidad, jurídicamente, ¿qué pasa con la semilla que se planta, ¿sí? Que crece, que se cosecha, que se vende, que se produce pan? No interesa jurídicamente. Sí va a interesar, por ejemplo, el contrato de trabajo al peón de campo. Sí va a interesar el contrato de, por ejemplo, arrendamiento de ese campo, o sea, alquiler de ese campo. Sí nos va a interesar si se pagaron los impuestos o no, porque eso va a traer responsabilidad penal tributaria. Sí nos va a interesar la inscripción. ¿Sí? Sí nos va a interesar el contrato de compraventa de semillas, pero no nos va a interesar ese proceso productivo. Jurídicamente, lo que nos interesa son esas partes, para dar un ejemplo, pero cómo se produce, cómo se modifican, o sea, cómo se utilizan esos factores de producción para tener un mayor beneficio, es económico. Es pura y exclusivamente económico. Por eso, el concepto de empresa es un concepto económico. Eso no hay discusión. En el ámbito jurídico no hay discusión. Hay pocas cosas que estamos todos de acuerdo, y bueno, esa es una de las cosas, ¿sí? Bien, ¿alguna duda más? No importa, no. ¿No? Continuamos con el punto B, empezamos a avanzar un poquito por lo menos con contratos, ¿sí? Fíjense que el programa habla de contratos comerciales. En realidad, hoy hablar de contratos comerciales y hablar de contratos civiles no es correcto. ¿Por qué? Porque ya no existen más contratos comerciales y no existen más contratos civiles, sino que lo que existen son contratos. De los tres escritos, las tres notas de cátedra que yo les di, surge esa idea, y además surge la idea de la unificación del Código Civil y Comercial. ¿Sí? ¿Va a ser una compra-venta relacionada a lo civil o una compra-venta relacionada a lo comercial o mercantil? Hoy por hoy, jurídicamente no importa. Si yo compro, por ejemplo, mi celular a un particular o voy y compro un celular a una casa de electrodomésticos, no importa. Va a seguir siendo un contrato de compra-venta. Lo que pasaba era que antes sí existía esta división. Pero entonces, como vimos nosotros al inicio de la unidad, realizar esta diferenciación entre contratos civiles y contratos comerciales ya no se debe utilizar más, ya no debe ser realizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está unificada la legislación bajo un solo sistema normativo, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, primer contrato. Vamos a, por el tiempo y para no excedernos demasiado, vamos a ir un contrato sumamente sencillo y conocido. Contrato de compraventa, así, a secas, por más de que en su momento se llamaba compraventa mercantil. ¿Qué es el contrato de compraventa? ¿Qué entienden ustedes por contrato de compraventa? Sería el acuerdo que se firma entre dos partes, entre un comprador y un vendedor, cediendo el derecho a uno de ser el propietario de eso que compró. Bien. Bueno, yo les digo que es fácil, ese es un concepto muy bien dado.
Eso es un concepto de contrato de compra-venta. ¿Qué es entonces la compra-venta? La compra-venta claramente existe cuando una parte se obliga con otra, estoy hablando de vendedor con comprador, a transferirle la propiedad de una cosa. ¿Sí? Y la otra, el comprador, se obliga con esta, el vendedor, ¿a qué? A pagar un precio en dinero. ¿Sí? Ese concepto es el concepto dado por el artículo 1123 del Código Civil y Comercial de la Nación. 1123. Sumamente sencillo, sumamente claro. Mínimo 2 partes, pueden existir más tal vez, sí, por supuesto, pero lo importante es que hablemos acá nomás de 2 partes, comprador y vendedor. El comprador se obliga, dando vuelta al concepto, a pagar dinero por la cosa. El vendedor a transferir la propiedad de esa cosa. Transferir la propiedad puede ser tan simple como entregarla, la traditio en latín, la tradición, la traditio, o, por ejemplo, aparte de entregarla, dar digamos, las documentaciones necesarias. Por ejemplo, la firma del 08. Cuando nosotros veíamos antes en el Código de Comercio el contrato de compraventa mercantil, hablaba de que decía lo mismo, o sea, que una persona sea propietaria o poseedora, hablaba más ampliamente de una cosa, objeto de ese contrato, o sea, de la prestación vendría a ser, se obligaba a entregarla a otra, y la otra se obligaba a pagar un precio convenido en dinero, ya sea que compraba para revenderla o para alquilarla, revenderla a través de un mayor valor o un menor valor, varias cosas, por ejemplo, ¿sí? Pero todo ese concepto que daba era un concepto extremadamente largo, no digo que estaba mal, sino que digo extremadamente largo, ¿sí? Hoy por hoy es mucho más sencillo, pero también intervienen todos esos factores. Y solamente consideraba el Código de Comercio, compra-venta mercantil, la operación que se realizaba, esa compraventa de cosas muebles, para revenderlas por mayor o menor valor, como les dije yo, en la misma forma en que se compraron o en otra diferente. Por ejemplo, compro las semillas y después revendo ya la planta armada. ¿Sí? Me refiero al trigo, no piensen mal. O puedo alquilar, por ejemplo, compro un celular, 5 celulares, y se los alquilo a una empresa de seguridad, o un walkie-talkie, o handy. ¿Sí? ¿Qué sucedía aquí? Se trataba siempre también de que uno de los sujetos sea considerado comerciante. Para hablar de una compraventa mercantil, necesariamente deberíamos estar con un sujeto comerciante. El otro podría no serlo, pero era mercantil cuando un sujeto era comerciante. Hoy, la compra-venta secas, no importa si existe un comerciante, los dos son comerciantes, que ya no hablamos más de comerciantes, pero para que sea bien claro el ejemplo nomás, o que sean los dos civiles, personas comunes, ¿sí? Este es el contrato más simple que existe. Otro contrato también facilito, llamémosle simple, es el contrato de fianza. Recuerden que cuando hablábamos de, yo no sé si les llegué a mandar la clasificación de contratos, ¿no? El PowerPoint ese, no sé si les llegué a mandar. No, pero me parece que no. Ah, y ustedes tienen la obligación de recordármelo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Yo que no me mandé o ustedes que no me recordaron? Ajá. No, compartida. Culpa concurrente. Miti, claro. Como el Fernet. Más fuerte. Bien. Bueno, háganme recordar. Hoy no se lo voy a mandar, pero si puedo, el fin de semana. Pero si no, háganme recordar porque se les va a servir muchísimo eso, aparte que está espectacularmente armado, les va a servir muchísimo para el estudio, ¿sí? Cuando nosotros veíamos la clasificación, veíamos que existía una clasificación que era contratos principales y contratos accesorios. Compra-venta era el ejemplo de un contrato principal y accesorio era, por ejemplo, la fianza. Miren mi celular, no estoy de guardia, pero igual puede pasar algo. La fianza era un contrato accesorio. ¿Por qué? Porque sigue la vida del contrato principal. Esto significa que desaparece el contrato principal, se extingue el contrato principal y desaparece el contrato accesorio. ¿Sí? ¿Qué es la fianza? A ver si alguno sabe qué es la fianza. El contrato de fianza, obvio. Sería lo que uno paga para salir de una situación, en el caso de que esté... Esa es la fianza penal. Ah, bien, sí, sabía que Pero, venía por ahí. Es cuando le embargan. Espera, Ángel, un ratito. Pero eso es conocido en el derecho procesal nuestro como la caución. Fianza es del derecho anglosajón. Pero a veces la sociedad lo llama así, en realidad es caución. ¿Sí? Sí, Ángel, perdón. Puede ser que cuando hay un embargo, o sea, cuando no tenés plata para pagar eso, y bueno, entonces
te embargan, entran a tu casa y te piden, bueno, por el valor que no puedes pagar, toman esa cosa que tenga el mismo valor monetario. Eso no hay un contrato, porque claramente yo no brindo mi consentimiento a que me lleven la tele, sino que me están haciendo un mandamiento de embargo. ¿Por qué? Por un incumplimiento contractual. A ver, yo tenía, por ejemplo, una obligación con una casa de préstamos, estas casas que cada vez existen más, esas casas que facilitan dinero. No cumplo, y bueno, me demandan el cumplimiento y me terminan embargando. ¿Sí? Con la justicia, por supuesto que sí. Eso es solo un mandamiento de embargo que vendría a ser un allanamiento que se va a secuestrar bienes, muebles, o lo que pasa también es que te digan, bueno, mira, vos tenés estas cosas vos no podés disponer. Porque ya el oficial de justicia dejó constancia que vos tenés una tele de 50 pulgadas, marca LG, tenés una computadora, tenés una heladera, bla, 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 por este valor. ¿Mm? Es lo más práctico hoy en día. ¿Sí? Lo más práctico de eso. Ya no se usa más eso de llevar las cosas porque... Profe, ¿y hasta qué punto están tipo habilitadas todas las casas de préstamos? O sea, porque no sé, tipo, sé que hay prestamistas por izquierda y prestamistas legales, tipo, y cada uno va a tener para, digamos, o sea, en el caso de que tenga que cobrar lo que le deben, emplea diferentes formas, digamos. Exactamente, un tiro a la rodilla a uno y el otro va por la justicia, ¿no? Bueno, no, en realidad no hay montos. Yo te puedo, siendo un prestamista, por izquierda o por derecha, o sea, legal o ilegal, yo te puedo prestar a vos el dinero que yo quiera o que vos quieras. El problema va a ser que vos puedas devolver después eso. ¿Sí? Si vos no tenés bien, no tenés un trabajo en blanco, un trabajo estable, yo no te... O sea, te puedo prestar $1.000.000, transformado en pesos, por supuesto. Pero lo que después no voy a poder hacer es cobrar. Ni con un embargo, ni con un juicio, ni con nada. Entonces, lo que es normal son los análisis crediticios, eso, a ver, estás en el verano, estás en el verazo, buen pagador, tenés scoring bancario, tenés tarjetas a tu nombre, tenés cuentas, tenés trabajo en blanco, ¿cuánto trabajo en blanco tenés? ¿Cuántos cobrás? Y bueno, después de eso viene el garante, que ese garante es el que garantiza con contrato de fianza accesorio al principal. El principal puede ser de préstamo o puede ser una compraventa en cuotas. También puede ser un alquiler. ¿Sí? Esos son contratos principales que vienen unidos a uno secundario, accesorio, ¿sí? Que es el de fianza. Entonces, el contrato de fianza lo que es un contrato de garantía. De garantía. ¿Por qué hablamos de un contrato de garantía? Porque viene a garantizar el cumplimiento de otro. Ahora, como es un contrato accesorio, secundario, llamémosle si queremos también, desaparece el principal, o sea, finaliza el contrato de alquiler y finaliza la fianza. ¿Sí? Puede ser que este contrato de fianza esté dentro del contrato de alquiler, dentro del texto, llamémosle, o puede ser que sea un contratito que esté separado, hablando de contrato como esa expresión de documento, ¿sí? Del papel que firmamos nosotros que tiene todas las cláusulas. Bueno, entonces el Código Civil de la Nación, en el artículo 1574, 1574, lo que establece es cuándo hay contrato de fianza. Y dice que existe contrato de fianza cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. Ahí ya les va dando qué es, ¿sí? ¿Qué sucede? Que este garante, esta persona que afianza el contrato de otro, que asegura, que garantiza el contrato de otro, lo que viene a ser es una persona accesoria. Si el inquilino es buen pagador y cumple con sus obligaciones todos los meses, este garante no va a aparecer. No, o sea, no va a aparecer en el juego contractual. Ahora bien, si el inquilino no paga un mes, no paga 2 meses, depende del texto del contrato, ahí sí ya le pueden requerir el pago al garante. Por eso que yo les decía a ustedes, sean muy celosos si van a ser garantes de alguien. No mezclen amistad, no mezclen amor, no mezclen lazo de familia. Eso dejémoslo por afuera. El derecho no siempre va por ese lado. Yo digo que para mí, objetivamente, por eso también estoy soltero, el derecho va por acá y el amor va por acá, familia, amistad, todo van dándole vuelta alrededor y a veces se mezclan un poquito. Por ejemplo, se casa la gente, se concubina, tiene hijos, pero el derecho sí está acá. Y a mí es lo que más me importa en esta faceta. Obvio que en mi vida privada puedo decir lo contrario. Bien, cuando este sujeto principal, inquilino o
comprador, para el ejemplo, como yo les dije, de alguien que compra algo en cuotas, pero no en cuotas con tarjeta, sino en cuotas con esos créditos a sola firma, donde nosotros vamos y únicamente, a veces le hacen firmar un pagaré, un documento, y otras veces, no, trae tu garante. Perfecto, bueno. Si esa persona cumple, satisface la prestación del contrato, el contrato desaparece, el principal, y le sigue la misma suerte al accesorio. Ahora, si esa persona no cumple el principal, el accesorio va a tomar, el contrato accesorio me refiero, va a tomar un papel más fuerte. Ahí realmente va a importar el contrato accesorio. Puede suceder de que ese garante no tenga nunca una relación con el propietario del inmueble o, por ejemplo, con el vendedor del producto. Hasta luego, Gaspar. Que te pongan en blanco. Decir ahí si te están escuchando que pongan en blanco. No, puede ser que suceda eso. O puede ser que nunca intervenga. Perdón, que nunca intervenga. O puede ser que tenga que intervenir. Y si tiene que intervenir, lastimosamente su incumplimiento ya va a derivar en sanciones. ¿Cuál es la sanción? Acá no hay multa, no hay inhabilitación, no hay prisión, pero sí puede ser demandado judicialmente en sede civil. Por supuesto, sede civil y comercial. Recuerden eso, ¿sí? Puede existir, a su vez, y esto ya no es común, que exista un segundo garante, que no garantice al inquilino, vamos con el concepto, con el ejemplo ese, del contrato principal, sino que garantice al primer garante. Esto no es tan común, pero puede llegar a suceder. Por ejemplo, podría darse si mi primer garante tiene un recibo de sueldo un poquito bajo. Entonces, Profe, bueno, sería el garante del garante. sí sería, el garante del garante. Podríamos decir que también, para recordar esta semana tan mediática, que nos olvidamos del valor del dólar, si ni siquiera nos estamos todos interesados, a mí no, pero de Wanda y China y Cardi sería el amante del amante. Una cosa así, bueno, acá tenemos el garante del garante. ¿Sí? La China Suárez, pobre, la China Suárez de la China Suárez, algo así. ¿Sí? Bueno, esto es el concepto de fianza. Puede ser que en la vida civil y comercial de ustedes nunca lo utilicen. Puede ser que sí. Distinto es hablar del contrato de compra-venta, que ahí sí lo van a utilizar, es más, ya lo llevan adelante. Distinto es hablar de un contrato de seguro, que también lo van a llevar adelante. ¿Por qué? Usted me dirá, no, pero a mí no me gusta el auto, no me gusta la moto, no me gusta la lancha, no me gusta, entonces no voy a tener un contrato. Perfecto, van a tener un contrato de ese tipo, pero van a tener un contrato de vida. Si tienen, por ejemplo, una prepaga, o si trabajan en blanco, su empleador le va a estar pagando un contrato de vida. Y ustedes van a estar en realidad van a estar cediendo de su sueldo ese contrato, ese seguro. ¿Sí? Pueden llegar a tener también ustedes un contrato contra incendio sobre algún bien. Los jugadores, los deportistas de alto nivel tienen contratos, no es tan común porque son muy caros, para ante lesiones. ¿Sí? También es algo muy novedoso dentro del derecho deportivo, una rama del derecho que hace rato está, pero cada vez va tomando un poco más de fuerza. Bueno, ya estamos en la 21:02, hoy sí vamos a finalizar el horario. Vimos solamente 2 contratos de lo que son los contratos especiales que vamos a analizar nosotros. Los que nos quedan para analizar son si mi memoria no me falla, bueno, no, vamos a ir al programa, no es más fácil. Nos queda analizar el mandato, la comisión o la consignación, y vamos a ver bien fuertemente la diferencia y la similitud entre el mandato y la comisión y la consignación. Son 2, mandato por un lado, comisión o consignación por otro. ¿Sí? Vamos a ver también el contrato de seguro, vamos a analizar los orígenes del contrato de seguro, vamos a hablar del mutuo, vamos a hablar de la prenda comercial, ¿sí? Vamos a hablar del depósito, vamos a hablar de la prenda con registro, haciendo la diferencia entre la prenda y la prenda comercial y prenda con registro. ¿Sí? Bueno, hasta acá nosotros llegamos. Entonces hoy vimos todo el punto A de la unidad temática número 4 y avanzamos con el punto B de la unidad temática número 4, de la misma unidad. La clase que viene nosotros vamos a finalizar el punto B y lo que vamos a hacer es comenzar con el punto A de la unidad temática número 5. ¿Sí? Esto es sociedades. Vamos a hablar del concepto de sociedades, vamos a hablar un poquito de la naturaleza jurídica de las sociedades y ya vamos a entrar en las sociedades particulares. Vamos a analizar conceptos y características propias de cada sociedad. Yo digo esto por si alguno desea ir avanzando con el estudio. Yo sé que es una formalidad y sé que no lo van a hacer. Soy sincero con ustedes y ustedes sean sinceros conmigo, no van a leer, pero si alguno quiere avanzar un poquito más, vaya por ese lado, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran volver a ver?
¿Algo que necesiten? ¿Explicación? Profe, entonces le leo el contrato de fianza, a ver si quedó claro esto. Es un Sí, a contrato ver. de garantía Ujú. porque viene a garantizar el cumplimiento del otro. ¿Puede ser? Exactamente, vos agregale a eso contrato accesorio, secundario, son sinónimos, ¿no? Porque viven de la vida del otro. El otro muere, el principal muere, me refiero, desaparece, por el motivo que sea, desaparece, y desaparece también el contrato accesorio. ¿Sí? Perdón, profe, ¿podría repetir la definición? O sea, es un contrato accesorio Es un de contrato garantía que garantiza. el cumplimiento del contrato principal. ¿Sí? Recuerden que solamente va a tener importancia cuando se incumple el principal. Se incumple el principal y ahí flota, toma aires, el contrato accesorio, que es el contrato de fianza. Ese contrato de fianza es un contrato, ahí está, me recuerdo algo más que no se los dije, es un contrato que también se llama de doble vía. ¿Por qué? Porque es un contrato que el garante tiene directamente con una de las partes, en realidad con las dos partes del contrato principal, pero por las dos partes tienen separados. Dentro del contrato de fianza tiene la obligación él de responder con el propietario del inmueble, supongamos, ¿sí? Ante el no pago del inquilino. El primero obligado al pago es el inquilino. El segundo obligado al pago es este garante. Ahora, ¿qué pasa si este garante paga? ¿Tiene alguna acción judicial contra el inquilino? ¿El primero obligado al pago? No. Creo que no. Uy, por favor, salime de garante vos a mí, Ángel, entonces. Pero bueno, no sé, pero por algo tipo está siendo garante de esa persona. Pero, ¿O no? yo puedo ser garante, pero también tengo que tener una devolución. Y esa acción, esa devolución se llama acción de repetición. O sea, lo que yo pago como garante, se lo puedo exigir al otro. Por eso es un contrato de doble vía. Muchas veces se explica y se hace hincapié en la relación que existe entre el que afianza la obligación y el que va a recibir ese dinero, esa prestación. Profe, entonces usted dijo que Pero también tengamos existe cuidado, Ujú. que tengamos cuidado al ser garantes porque hay posibilidades de que no recibamos, digamos, lo que estamos dando. ¿Puede Exactamente, ser? porque Perfecto. piensen así, si realmente el primero obligado al pago no le pagó al otro, ¿qué les hace pensar que le va a pagar a usted? Claro, Pueden a eso iba yo. mejorar. Exactamente. Ahora, si ustedes me dicen, no, porque es mi hermano, es mi amigo del alma, es mi pareja, o es mi hijo, y bueno, pero ahí ya no hay una relación jurídica que importe, sino que hay más una relación sentimental, una relación moral, de otro aspecto. ¿Sí? Es más, tal vez hasta si es mi hijo, le puedo decir, che, bueno, no, vos estás en un mal momento, no me pagues. Decisiones propias de cada uno. Pero que existe la posibilidad de lograr la repetición, esto es la devolución, por supuesto que sí. Y esta devolución va a ser más intereses, siempre, porque va a ser en el tiempo, va a ser para adelante. ¿Mm? Lastimosamente, ustedes tienen que recurrir a la justicia o a los pedidos extrajudiciales. ¿Mm? Le pido disculpas, me Profe, estaba olvidando esta segunda explicación que es muy importante porque, así como me pasó a mí, la gente, o sea, muchas veces hace hincapié en esa relación primaria. El, digamos, acreedor y la persona que garantiza. Pero después existe también el que garantiza con el obligado al pago. ¿Alguna vez fue garante, profe? No, y tampoco, a ver, pedí que me sea garante, no me salieron, entonces me enojé y fui y casi me metí, tenía una muy buena relación con el departamento que alquilaba antes. Tenía una muy buena relación con el dueño, que después me enteré que era el dueño, y tenía una mejor relación con la corredora inmobiliaria. Así que bueno, tuve mis beneficios, firmé pagarés y los pagarés te lo van devolviendo. Pero siempre el pagaré firme completo, nunca en blanco. Si ustedes firman en blanco y si yo pudiera, si yo ejerciera bien en mi estudio, yo digo, sí que firmaste algo en blanco, pero nomás firmame este también, ya que sos tan tonto para firmar cosas en blanco, firmame este pagaré en blanco también. Nunca firmen nada en blanco. Otro, 3 tips jurídicos ya le digo hoy, ya es demasiado, algo le tengo que cobrar, no puede ser. Bueno, hola, pero ¿me sí. escucha? Sí, te escucho, Joaquín, decime. Profe, pero ¿una persona puede ser la cantidad de veces que quiera garante de otra persona? Sí. ¿O hay un límite? No. Lo que pasa es que, supongamos de que vos tenés, digamos, vos podés ser garante de todos nosotros que estamos acá. Pero lo recomendable, si vos te vas a dedicar a eso, porque también puede ser que recibas alguna, no es lo que establece la legislación, pero bueno, que lo hagas con sujetos obligados distintos. O sea, que los posibles beneficiarios de tu garantía no sean la misma persona.
Porque si es la misma persona, si no, claramente vos no podés responder por todos. Estamos hablando de fuera de la ley. No sé si me Claro. explico. Sí, ¿Sí? entiendo. Sí. Para eso, a ver, no hay un registro de garantes. Y está perfecto que no haya un registro de garantes, porque eso ya sería una formación de un registro innecesario e inclusive hasta que podría afectar derechos y garantías constitucionales. Podría conformarse, por ejemplo, una lista negra de los que tienen 2 garantías otorgadas, por ejemplo. ¿Sí? Yo estoy yendo muchos pasos más adelante, pero la función de un profesional de derechos es adelantarse. Como el de los médicos es tratar de prevenir las enfermedades, bueno, nosotros tenemos que tratar de prevenir los conflictos jurídicos, siempre. ¿Alguna duda más? Si no, cortamos la grabación acá, yo me quedo unos minutos más. ¿Sí? Vamos a hacer eso, vamos a finalizar la grabación, vamos a finalizar las clases del día de hoy. Están liberados los que deseen quedarse, nos quedamos un rato más. Hasta luego y que tengan un excelente fin de semana. Buen fin de, profe. Hasta luego. Igualmente.